Bajo los principios de tolerancia, verdad y paz, escucharás durante los próximos minutos propuestas y reflexiones donde fomentar la investigación en los niños nos conectará para desarrollar juntos una nueva visión sobre la educación y el amor por la verdad. Bienvenidos a Me Asombra la Verdad. Empezamos. Les saludamos a nombre de la Fundación ELIC, Escuelas Libres de Investigación Científica para Niños, y del 12 Congreso Mundial para el Talento de la Niñez, que estamos organizando en la ciudad de Arequipa, en Perú. Bueno, este es el primer podcast, el primer capítulo del podcast Me Asombra la Verdad. Les damos la más cordial bienvenida. Nos acompaña el doctor Luis Cuadros Paz y nos acompaña también Yanis Ferrán Seminario. Mi nombre es Alberto Chamosh. Les damos nuevamente la más cordial bienvenida. Así es, me sumo a la bienvenida con el doctor Luis Cuadros. Es una alegría tenerlo en este primer podcast de Me Asombra la Verdad. Y también, bueno, Alberto Chamosh, quien viene conduciendo hace ya muchos años los Congresos Mundiales para el Talento de la Niñez. Así que estamos en el primer podcast de Me Asombra la Verdad. Así es, Yanis. Bueno, Yanis Fernández, directora de la Fundación ELIC en el Perú, también nos acompaña, la presentamos también. Y también, bueno, mencionar al doctor Luis Cuadros Paz, quien es vicerrector académico de la UNSA, de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, y también pues ha sido decano de la Facultad de Educación, justamente. Y este podcast tiene por principio el tema la educación y las brechas compartidas, ¿no, Yanis? Así es, es un tema fundamental en esta época, ¿no? Donde estamos observando que hay brechas muy significativas entre lo que es la educación tanto del sector público y privado, pero también podemos de esas mismas brechas rescatar aquello que también es similar, ¿no? O sea, hay como unas brechas, pero también hay aspectos que más bien nos acercan. Entonces, este podcast me interesa muchísimo a mí, por ejemplo, que soy psicóloga, educadora, porque pues se va a abrir toda una ventana de posibilidades respecto a esta temática de las brechas. Así es, y tenemos entonces nuestra primer pregunta para el doctor Luis Cuadros, que nos puede ayudar. Bueno, principalmente vemos que hay una brecha compartida, como nos decía Yanis ahora, hay una brecha compartida entre la educación pública y la educación privada. Y se trata específicamente del acompañamiento, el acompañamiento que le da la familia al niño para el desarrollo de su potencial, para el desarrollo de sus talentos. Este acompañamiento tiene que ver también con empezar a modificar la visión que pueden llegar a tener o no los adultos sobre el niño. Y como Arequipa es una ciudad muy familiar, queremos hacer esta primera pregunta sobre las brechas en la falta de acompañamiento de la familia en la educación pública y privada. Doctor Luis Ernesto. Sí, saludar a nuestros académicos y comprometidos con la formación educativa y particularmente de la niñez, porque probablemente en la escuela también lo veamos así. Nosotros nos dedicamos a esta tarea sin que necesariamente la familia se comprometa. Creo que en materia de educación, quienes comprenden mejor este fenómeno son los profesores de educación inicial. Pero este fenómeno debería no solamente ser en educación inicial, sino debe ser también a lo largo, en periodo escolarizado, profundizado en primaria e inclusive en la propia secundaria. Debería haber un compromiso de la propia familia. Creo que esta pregunta que usted señala es un asunto crucial que comprometería en el 12º Congreso a los educadores para ver cuál es la alternativa. Yo sugiero que independientemente de preparar los planes educativos para los niños, se prepare también cómo debe acompañar la familia. Así es, doctor. Muchas gracias por todos sus alcances y efectivamente este es un reto porque nosotros lo que vemos actualmente es que las familias pues participan muy poco, ¿no? Muy poco del ámbito escolar, de las reuniones que se convocan, ¿no? Para tratar temas importantes, a veces relacionados a la salud mental, a la psicología, etcétera, ¿no? Y muchos colegios optan por hasta poner nota, ¿no? Si el padre no participa, pues se le reduce la nota dentro de lo que es ¿no? Las calificaciones, se ponen sanciones, y eso refleja que en realidad no hay una comprensión de parte de los padres de la importancia que tiene el acompañamiento en la vida de su niño.
quizá el acompañamiento que se pretende dar también desde las escuelas no es realmente, puede ser, ¿no? Que no sea realmente lo que los padres están necesitando dentro de su rol formativo y educativo dentro de lo que es la familia. O sea, habría que analizar realmente cuál es el motivo por el cual los padres de familia no se ven inclinados o no se ven necesitados de participar de estos ambientes donde el colegio busca acercar a la familia, ¿no? Ahí hay un tema también que habría que explorar. ¿Cuál es ese motivo, no? ¿Cuál es ese motivo que no está permitiendo este acercamiento y este acortamiento de esta brecha importante? Sí, sí, me parece que tal como acabas de enfocarlo, también merece un proceso reflexivo y respuestas, porque probablemente también cómo lo forman a los educadores y a los directivos, sesgamos y recortamos. Creo que es un buen tema para ver cómo la educación puede contribuir a la formación, inclusive ya no solo del niño, sino de la familia. Porque en realidad muchos de los contenidos o de las competencias, si quisiéramos hablar de tal, no son solo para el niño, sino son competencias que se desarrollan al lado de otros, al lado de el otro, y el otro más cercano es la familia. Y básicamente creo que los problemas que se resuelven en términos de competencias tienen que ser con todas aquellas competencias blandas y con todo el aspecto emocional que puede ayudar a acercarnos los integrantes de la familia para comprometernos a ser mejores ciudadanos, mejores hijos, en fin, mejor familia en medio de una ciudadanía activa de la comunidad. Es probable, digo, de que cambiemos el enfoque y solamente no nos preocupemos en términos del niño, muy relacionado, cuando ese niño, su proceso de aprendizaje no solo depende del papel del profesor, sino hay veces de las relaciones con sus compañeros y de la familia que es un asunto de cruzar importancia, y luego de la comunidad. Así es. Bueno, tenemos también, hay muchos análisis que hemos hecho y los niños que desarrollan mejor y más tempranamente e incluso que desarrollan más su potencial o su talento o lo manifiestan es porque han tenido justamente acompañamiento, apoyo de la familia. En ocasiones es un tío, en ocasiones es el padre, la madre, pero siempre el acompañamiento familiar es fundamental. Y bueno, justamente uno de los primeros temas en el Congreso, el primer gran tema, es la reeducación y axiología del adulto. Es decir, empezar a cambiar también nuestra visión hacia los niños y nuestra visión de los niños para poder ver cómo apoyarlos en su proceso. Su proceso puede parecernos a veces un proceso muy sencillo, un proceso muy simple. Los niños a veces hacen pequeñas investigaciones, vemos su mundo en ocasiones más pequeño, menos trascendente, pero es justamente si le damos el enfoque de trascendencia a nosotros como adultos, a sus actividades, a sus actitudes, es cuando tenemos un niño que se está potenciando, ¿no? Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo, porque esto permite básicamente que el niño no solo esté impactado del auspicio de sus potencialidades en la escuela, sino también en la familia. Y qué extraordinario sería la proyección de lo que el niño está acompañado por el profesor, luego con la familia, o sea, el discurso, el tema se proyecta a la familia. Y ya no solamente el papá y la mamá, los hermanos se van integrando sobre temas de trascendencia y de importancia. Y yo creo que ahí está el papel, el rol, o sea que los asuntos educativos deben ser discutidos no solamente en la escuela, sino deben ser discutidos desde la familia y la propia comunidad. A mí me parece eso extraordinario, y se ha visto algunos ejemplos en el caso peruano, ¿no? Cómo el niño, al ser escuchado, tiene tal competencia y tal capacidad de poder relevar a través del lenguaje oral de los problemas que vive en la vecindad, como es el tránsito, como es la conducción de los propios vehículos, como es su vida al interior de los propios servicios comunitarios de transporte, cómo es la limpieza de las veredas y cómo se sienten tratados los niños
aún en la comunidad. Y entonces hay veces el niño no es tratado como un ciudadano, sino es tratado como alguien que debe escuchar y debe obedecer. Entonces yo creo que el enfoque del niño debe ser distinto y eso necesita también desde la educación darle importancia a la andrología, porque hemos llamado la pedagogía con toda su influencia y su desarrollo desde las teorías más importantes, pero que han sido desarrolladas no en el niño normal, ni tampoco en la comprensión del adulto. Y yo creo que la andrología tiene hoy día un papel importante, cómo transformar al adulto para que le dé oportunidades al niño. Es extraordinario escuchar a los niños y sorprendente, y yo creo que el nombre inclusive del propio Congreso, de que no solamente el niño se sorprende con el conocimiento, sino que el adulto debe sorprenderse de las capacidades de nuestros niños, de tener la capacidad de mirar y resolver a partir de ellos los problemas. Yo sobre ello tengo ejemplos en mi propia familia, como el caso de mi nieto, que su papá, o sea, mi hijo es filósofo, pero tiene tales respuestas que hay veces al filósofo lo deja realmente en dificultades y problemas. Qué interesante, doctor Cuadros, porque efectivamente, ¿no? Yo creo que en el momento en que familia y escuela sientan que realmente se complementan y se ayudan, ¿no? Porque a veces los padres de familia tienen la percepción de que de la escuela los llaman solamente cuando hay problemas, ¿no? Mientras haya este binomio de comprensión y de ayuda mutua, yo creo que la percepción de los padres respecto también a la misma escuela tendría que cambiar. Pero bueno, hemos llegado al fin de esta primera pregunta y vamos a ir a una breve pausa donde vamos a poder informar algo acerca de nuestro próximo congreso, el 12º Congreso Mundial para el Talento de la Niñez, y entonces regresamos con la segunda pregunta en unos minutitos. La Fundación ELIC, Escuelas Libres de Investigación Científica para Niños, invita al 12º Congreso Mundial para el Talento de la Niñez. Las inscripciones ya están abiertas. Más de 100 actividades de interés para adultos y niños, conferencias, talleres, entrevistas, conversatorios, mesas de trabajo y eventos artísticos del 4 al 8 de agosto. 5 días continuos con la participación de más de 80 expositores. Participa, actualízate y entérate sobre los nuevos métodos de formación y sistemas de enseñanza-aprendizaje utilizados en diferentes partes del mundo. Un espacio donde compartiremos docentes, padres de familia, artistas, científicos y niños. #MeAsombraLaVerdad. Informes en la página web www.congresotalento.org. Inscríbete ya. 12º Congreso Mundial para el Talento de la Niñez. Bien, les damos la bienvenida de nuevo. Esperamos todos puedan asistir, puedan acompañarnos en el 12 Congreso Mundial para el Talento de la Niñez en la ciudad de Arequipa del 4 al 8 de agosto de 2025. Y bueno, regresamos con nuestra siguiente pregunta y justamente está en relación con ese talento, ese potencial que nos hablaba el doctor Luis Cuadros acerca de la filosofía. La filosofía, los niños filosofan naturalmente, los niños son filósofos natos y realmente se cuestionan y nos cuestionan todo. Y justo estos cuestionamientos tienen que ver con la formación de una actitud investigativa. O sea, son la base, pueden ser la base de la formación de una actitud investigativa en el niño, para que empiecen realmente a observar, a tener una actitud reflexiva. Y bueno, justamente esta pregunta que nos va a hacer Yanis tiene mucho que ver con esta actitud. Adelante, Yanis. Bueno, tenemos esta segunda pregunta, ¿no? ¿Cómo pueden los sistemas educativos, tanto públicos como privados en el Perú, fomentar la actitud investigativa? Esa observación detenida y el pensamiento reflexivo en los niños desde una temprana edad. Porque actualmente vemos que no solamente la brecha, diríamos, de esta capacidad de observación, reflexión, investigación, diríamos, se da en colegios públicos, sino también se da en los colegios privados, ¿no? Muchas veces estos asombros iniciales de los niños son desestimados, son descartados, no se les da un seguimiento. Entonces, ¿qué pasa, no? Cuando hay un niño
o tenemos muchos niños que tienen diversos asombros y quedan en el estado de asombro, pero no hay un acompañamiento, no hay ese acompañamiento para ayudar a los niños a despertar esta actitud investigativa como, diríamos, como algo inherente ya en sus propias vidas para el resto del tiempo, ¿no? Para que lo apliquen a lo largo de la vida. Así que esa es la pregunta para el doctor Cuadros y a ver, vamos a ver qué nos puede comentar al respecto. Bueno, creo que el principio fundamental tiene que ver con la actitud del docente eh, que juega ese rol. Porque si el profesor pretende, como metodología central, centrada en el profesor, pretende explicar, describir y explicar, muy poco pueden hacer los estudiantes. El profesor tiene que tener presente que las metodologías activas es su herramienta fundamental en el plano de la didáctica. Y segundo, tener los principios de la psicología de que es el cerebro y los procesos activos en el cerebro, que es la persona que activa, aprende. Por lo tanto, quien aprende es el niño. Y por lo tanto, el niño debe aprender con la mayor disposición de todos sus elementos que tiene que ponerlos en juego. Y entonces, si eso se hace, entonces tenemos que acercarnos al método científico que creer en la primera fase, que es la observación. Y la observación juega un papel muy importante. Digamos, el resultado de la observación son las anotaciones que va a realizar el estudiante, y para ello es el lenguaje. Puede ser a través del dibujo, puede ser a través de la descripción, en fin. Por lo tanto, la primera competencia del niño es todo lo observado, transformarlo en un producto que es básicamente la narrativa. En función de la narrativa, ahí hay un proceso de transformación de lo observado a la descripción de lo observado, que no siempre da un resultado. Por eso los profesores tenemos que pensar de que el lenguaje es un asunto fundamental luego de procesar en detalle aquellas observaciones. Y no son procesos, no son los mismos procesos, son procesos y competencias diferentes que hay que tenerlas en consideración. Entonces, el aula se convierte en una espera de que el estudiante dé cuenta de aquello que ha podido observar a través del lenguaje. Si no, es imposible lograr esas sorpresas en el estudiante, en fin. Lo otro tiene que ver con trabajo en equipo, porque los propios estudiantes se van ayudando unos a otros a enriquecer lo observado, y el problema del lenguaje a veces es una limitante, pero que puede contribuir al trabajo en equipo. Entonces yo diría de que es creer en el método científico, pero al mismo tiempo creer que sus cerebros de los estudiantes van procesándose y tienen determinadas limitaciones que pueden ser acompañadas en el trabajo en equipo, que es como se trabaja hoy en día científicamente las comunidades, inclusive de los propios científicos acabados. Entonces es pasar por ese proceso en el niño y que los profesores comprendan que hay un tiempo que emplear y que no necesariamente es el resultado de la memorización y de la repetición, sino que hay un proceso de por medio, hay una demanda de tiempo y hay una espera. Entonces yo creo que es la comprensión de los educadores para procesar sus actividades educativas. Sí, creo que hay un punto muy importante en lo que usted menciona, que es el trabajo en equipo, porque el trabajo en equipo nos va a permitir que exista un diálogo. El diálogo nos va a permitir también, por supuesto, que interactúe en un método dialéctico, digamos, el niño interactúa con los demás niños, entonces se da cuenta que no solamente o no lo que él piensa es la única verdad o la única postura, sino que hay otras visiones distintas. Entonces el trabajo en equipo nos permite que el niño construya su criterio, y realmente es fundamental, como usted menciona también, el trabajo investigativo, ¿no? O sea, realmente que haya trabajo en el aula, pero trabajo en equipo efectivo, como usted menciona, ¿no? El trabajo efectivo también como ejemplo que tiene que dar en todos los casos el docente,
y que luego eso se pueda llevar a cabo también en el grupo con el que está trabajando el niño, ¿no? Perfecto. Y esto demanda tiempo, ¿ah? Eso demanda tiempo, los resultados no se consiguen inmediatamente. Es todo un proceso. Así es, toma un proceso y además algo muy significativo también, yo creo que a veces el trabajo en equipo se deja un poco a la deriva, ¿no? O sea, dentro de las escuelas muchas veces ya pónganse a trabajar en equipo, pero no hay un monitoreo del grupo, no hay un acercamiento a ayudar al niño, ¿no? A identificar que el hecho mismo de escuchar y de sumar opiniones que no son, diríamos, afines a las nuestras, es una ventaja más que una desventaja. Muchas veces se necesitan mediadores, se necesitan adultos, ¿no? Docentes, responsables, que participen con los niños dentro de los grupos, porque mucho de lo que sucede dentro de esos grupos de trabajo, donde se observa, se opina, están un poco sueltos, no se da la posibilidad de, por ejemplo, hacer consciente a los niños, o sea, hacerlos conscientes de que la opinión de su compañero está enriqueciendo su propio criterio. A veces se pasa como por automático, ¿no? No hay realmente esa incorporación de ese valiosísimo trabajo en grupo porque se deja a los niños muy sueltos, muy libres en ese sentido. No estoy diciendo que no sea importante en algún momento hacerlo, pero no hay una retroalimentación por parte de los docentes respecto a lo que ha sucedido en esa dialéctica grupal, ¿no? Yo creo que ahí también se está perdiendo a veces muchos factores importantes. Y además nosotros dentro de nuestra fundación, pues uno de nuestros fundadores, el doctor David Ferris Olivares, que vivió en el Japón, es mexicano, pero bueno, nació en el Japón y de padres mexicanos. En Japón, cuando él era niño, contaba, bueno, que cuando salían a la escuela, los hacían observar, ¿no? Observar las flores, caminar. O sea, el aspecto de la observación, como usted lo menciona, doctor, en realidad es muy importante y a veces no le damos, como se dice, el valor, ¿no? Estamos atiborrando a los niños de información y no les damos esos espacios para conectar con lo que está sucediendo a su alrededor, con la naturaleza, etcétera. Ahí tenemos que hacer también, creo que algunos ajustes, ¿no? Dentro de lo que son las currículas, por ejemplo. Así que, bueno, muchas gracias. Sí, completamente de acuerdo. Además que definir realmente lo que es la observación, porque hay veces la observación simplemente se relaciona con la capacidad visual y en realidad la observación es apropiarse de la realidad a través de los diferentes órganos sensoriales que tiene que ver con el oído, con el olfato, con el tacto, inclusive con el sabor. Como se sabe, los primeros datos obtenidos de la realidad, los científicos, inclusive en el campo de la salud y la biología, pasan hasta inclusive por el sabor. Entonces, la apropiación de la realidad es mucho más integral. Y hay veces el propio lenguaje no ayuda. Por eso digo que hay que comprender todo el proceso complejo que pasan los niños y que puede llamarle a una propiedad algo distinto que no le tienen el lenguaje y que requiere ese acompañamiento para hacer la corrección y la rectificación importante desde el lenguaje y luego inclusive hasta los elementos descriptivos, porque como bien sabemos el método científico su primera parte es la observación, que es señalar propiedades, características. El segundo elemento, que ya es mucho más importante, es elaborar procesos explicativos. Y en los procesos explicativos se requiere un acompañamiento mayor, porque ahí está la capacidad racional de establecer relaciones de causalidad, en fin, que hay veces nos pueden sorprender los niños. Además, aquí no es nada válido necesariamente, porque es la capacidad reflexiva lo que importa, y más tarde es la comprobación de estos procesos explicativos en materia de la propia ciencia, la revisión de la literatura. Pero es un proceso complejo que debemos saberlo los profesores para poderlo orientar debidamente. Bueno, muy interesante, muy interesante. Entonces vamos a ir a una segunda pausa y ya volvemos en unos segundos. La Fundación ELIC Escuelas Libres de Investigación Científica para Niños
invita al 12º Congreso Mundial para el Talento de la Niñez. Las inscripciones ya están abiertas. Más de 100 actividades de interés para adultos y niños, conferencias, talleres, entrevistas, conversatorios, mesas de trabajo y eventos artísticos del 4 al 8 de agosto. 5 días continuos con la participación de más de 80 expositores. Participa, actualízate y entérate sobre los nuevos métodos de formación y sistemas de enseñanza-aprendizaje utilizados en diferentes partes del mundo. Un espacio donde compartiremos docentes, padres de familia, artistas, científicos y niños. #Me asombra la verdad. Informes en la página web www.congresotalento.org. Inscríbete ya. 12º Congreso Mundial para el Talento de la Niñez. Bien, continuamos con nuestra siguiente parte de este podcast. Es muy interesante lo que estamos hablando y bueno, realmente, como decía el doctor Félix Olivares, si se reúnen ambos grandes observadores, o sea, le da la calidad de observador, de gran observador, tanto al niño como al investigador. En este caso, el diálogo entre el niño y el investigador es fundamental y que se fomenten estos diálogos dando su lugar a ambos en el mismo nivel, ambos grandes observadores. Creo que esto es parte de lo que nos comentaba el doctor Luis Cuadros en este momento, hace un momento. Y bueno, vamos a la tercera pregunta. Adelante, Yanis. Además que también creo que es relevante mencionar que dentro de la propuesta pedagógica, ¿no?, de la CELIC también está el diálogo del niño con el investigador, justamente a partir de ese encuentro de dos grandes observadores es lo que sucede, lo que acabas de mencionar, ¿no? Entonces es relevante mencionar que eso es una tipicidad dentro de la Fundación y hemos comprobado además el asombro que surge en los niños cuando tienen la oportunidad de conocer de parte del investigador su pasión por aquello que investiga. Hay una sincronización, ¿no? Una sincronización de anhelos, ¿no?, de parte del niño por llegar a ser de repente, ¿no?, un destacado dentro de esa área. Entonces es importante también mencionarlo. Y por último, pues vamos a llegar a esta última pregunta que también nos parece muy relevante porque otra de las brechas compartidas entre lo que es la educación pública y la educación privada es la percepción que tienen los docentes de la sobrecarga, no solo laboral, ¿no?, porque eso también es afín, ¿no?, a ambos sectores, sino a la sobrecarga que también va más allá del ámbito académico, ¿no? Es la sobrecarga emocional, de estrés, de tener que afrontar no solamente la currícula dentro de la escuela, ¿no?, sino también afrontar diversas necesidades de parte de los padres, los niños mismos, que ahora también con las aulas inclusivas vemos que los docentes a veces no saben, ya no tienen manos para atender, ¿no?, tantos casos, porque ya es sabido que un porcentaje de entre el 5 y 7% de cada población infantil dentro de la escuela, por ejemplo, tiene el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Entonces, realmente los docentes se sienten bastante abrumados, ¿no?, tanto física, emocional y mentalmente. Entonces, esta es una pregunta que también quisiéramos hacerle al doctor Cuadros. ¿Qué temáticas serían las que tendríamos que abordar para dar respuesta a estas necesidades que presentan nuestros queridos docentes? Así que me incluyo. Así que bueno, le dejamos esa pregunta, doctor Cuadros. Sí, tiene que haber una amplitud también por parte de los que dirigen los ministerios. Hay veces piensan de que la labor es mucho más eficiente y eficaz cuando está detallada la orientación, pero en realidad se le deja poco que realizar al profesor y en realidad ya es una situación bastante mecánica y no es el aporte del profesor. Entonces yo creo de que hay que flexibilizar, hay que creer en el profesor así como creemos en el niño. Esa, diríamos, fe que podíamos tener en el profesor le permitiría adaptar la currícula, los contenidos, las propias competencias en función de lo que tiene y a su disposición. Porque lo contrario se convierte ya no en un trabajo, sino en un quehacer forzado, preocupante y estresante. Y cuando
uno se deleita es cuando realiza en función de lo que piensa, lo que cree y de lo que conoce de sus alumnos. Entonces hay diríamos, un desarrollo extraordinario, porque ya comenzar a interactuar con un grupo de personas, y en este caso con un grupo de estudiantes, perjudica a la salud mental. Hay trabajos de investigación que señalan que los pacientes en materia de neurología y psiquiatría, en gran volumen, son profesores de los diferentes niveles, inclusive superior, en fin. Ya es un estrés, es un trabajo bastante forzado a un profesor y es más una exigencia de directores que quieren ver que el cronograma se cumpla sin miramientos para cumplir el programa. Yo creo que tiene que haber un trabajo también por parte de quienes conducen las instituciones educativas para creer en sus profesores y en sus actividades que realicen, aunque no importa que cumplamos todo el plan curricular, lo que importa es que sea lo más eficiente y que los niños se sientan muy contentos. Comentabas algo respecto a la comunicación entre investigadores, científicos y el niño que se comporta como un científico. Hace poco tuve un diálogo con uno de mis hijos y me dice, yo recuerdo mucho a mi tío Fernando, ingeniero metalurgista, que me explicaba los fenómenos metalurgistas e inclusive me ponía el casco y recuerdo la conversación que yo realizaba con él. Recuerdo como lecciones aprendidas que jamás le he olvidado. Y eso es lo que se trata, porque el niño se emociona del investigador y el investigador se emociona del niño. Y hay una simbiosis de relación importante que es el fenómeno educativo. Y el fenómeno educativo es básicamente las relaciones de intersubjetividades, que va más allá de contenidos específicos. Entonces yo creo de que se trata de comenzar a revisar todos los papeles y roles en la educación y no darlo todo por entendido. Sí, sí, es muy importante lo que usted señala, ¿no? Tener esa flexibilidad para dar más apertura, porque muchas veces suceden situaciones dentro del aula y los docentes identifican, ¿no? Que es una oportunidad para hacer una pausa y profundizar en aquello que ha sucedido en el salón y que amerita, diríamos, dejar de lado un poco lo que se tenía como pauta en el día, pero no lo pueden hacer porque les exigen cumplir con la currícula. Entonces, muchos aprendizajes se pierden por el hecho mismo de cumplir a rajatabla esas currículas. Y es interesante también porque, por ejemplo, desde la CELIC se hizo un proyecto en Puno, en un colegio en Puno, y se llevó la gimnasia psicofísica, ¿no? La gimnasia psicofísica del doctor David Ferris Olivares, nuestro fundador, y nuestra maestra María Nilda Serfarbulú, y se hizo un proyecto muy interesante, ¿no? Cuando a los niños se les hizo hacer la gimnasia psicofísica, yoga, la respiración, la postura, que ahora también está científicamente comprobado cómo la postura también regula las áreas socioemocionales del cerebro. Entonces, por ejemplo, implementar dentro de las escuelas actividades como la gimnasia psicofísica, la respiración, el trabajo sobre la postura corporal de los niños, ¿no? Ayudaría mucho tanto a niños como a docentes, ¿no? Por eso yo pensaba también que deberíamos recoger todas estas inquietudes de los docentes para también dar respuesta a sus necesidades, porque creo yo que con un pequeño complemento a lo que realmente vienen asumiendo como carga, un pequeño complemento como este tipo de prácticas, o la meditación, o el deporte, o las caminatas, las salidas, tantas cosas que hay por hacer para ayudar realmente a los seres humanos a estabilizar, ¿no? Su parte socioemocional, me parece también que es muy relevante, ¿no? Y desde la CELIC, pues, lo venimos haciendo hace mucho tiempo y creo que podríamos también pensar en incluir estas prácticas dentro de las rutinas mismas de la escuela. No sé qué piensa usted, doctor Cuadros. Completamente de acuerdo. Fíjense que inclusive Harvard ya dejó de aceptar como un fundamento reflexivo desde la filosofía occidental y ha dado paso a las filosofías orientales. Y es pues el complemento, porque el pensamiento humano no solamente puede estar enclavado en un tipo de desarrollo histórico, sino una amplitud.
Y se ha comprobado evidentemente, como se señala, que los ejercicios contribuyen mucho a la espiritualidad y al desarrollo integral de la persona. Y el yoga contribuye, ¿no? y ayuda. Inclusive se está aceptando que la religiosidad sería también un elemento fundamental en el equilibrio de las personas. Entonces, estamos entendiendo hoy día que las prohibiciones en un momento determinado tenemos que regresar al uso de la libertad y a entender al ser humano por un ser completamente complejo, que no solamente es conocimiento, sino que el conocimiento inclusive hoy día tiene una apertura mayor y que tiene que ver con su estado físico, con su estado mental, con su estado espiritual, con su estado, en fin, general. Entonces esto es muy importante, entender primero qué somos las personas. Y las personas no solamente somos biopsicosocial, sino también somos un espíritu físico, un elemento cultural, un elemento histórico. Hay que entenderlo en esa complejidad. Y las tareas que cumplen aquellos que hacen la labor educativa, que son los educadores. Entonces, labor compleja, evidentemente. Entonces, yo creo de que estoy completamente de acuerdo que entre la medida de que se ensaye mayores elementos en esa formación integral, no solo del educando, porque todos somos aprendices hoy en día en una sociedad del conocimiento y requerimos inclusive a la edad que tenemos aprender otros elementos para preservar la salud en todas sus dimensiones. Así es, doctor Cuadro, muy interesante. Este tema a mí me apasiona porque además como soy psicóloga, me gustan mucho estos temas y en las jornadas de geología que se hicieron en la ciudad de Arequipa hace poquito, bueno, recogimos muchas inquietudes de parte de los docentes, ¿no? Y esta temática era muy relevante. Y además entender, por ejemplo, que cuando uno toma conciencia sobre su respiración, el hecho mismo de tomar conciencia de cómo estás respirando, se activa el lóbulo frontal del cerebro automáticamente y todo el resto de áreas entran en un estado como de serenidad absoluta, una calma absoluta. Y eso, ese fenómeno, diríamos, que podemos lograrlo solamente tomando conciencia sobre cómo está nuestra respiración y hacer la respiración adecuada, es una pausa para el cerebro, ¿no? Entonces, bueno, yo me alegro mucho de verdad de haber podido ser parte de este primer podcast de Me Asombra la Verdad, con miras al 12º Congreso Mundial para el Talento de la Niñez que se va a realizar en la ciudad de Arequipa en el 2025, en el mes de agosto. Así que bueno, creo que hemos llegado a la parte final de este podcast. No sé, Alberto, si tú quieres también complementar con algo. Bueno, quería mencionar solamente una frase que inspira la formación de la Fundación Elite desde hace muchos años, que es una frase del doctor Serge Noala Ferrier, que dice: lo importante no es solamente enseñar algo a un niño, sino es formar su espíritu. Justamente lo que nos decía el doctor Luis ahora, formar su espíritu, el espíritu científico, el espíritu artístico, el espíritu filosófico que tienen los niños, eso que nos anima más, eso que nos hace apasionarnos hacia el conocimiento, hacia el saber, hacia la acción también por los demás, y lo que nos hace aportar algo al mundo, ¿no? Entonces, para que los niños puedan aportar al mundo lo que tienen dentro, lo que llevan, lo que más les apasiona, es justamente que esta frase tiene el enfoque en formar, en desarrollar el espíritu del niño, ¿no? Así que bueno, pues con esto podemos ir dando cierre a este podcast, agradeciendo mucho al doctor Luis Cuadros por sus profundos pensamientos, a Yanis también por todas estas ideas que nos brinda, y también el pensamiento de la Fundación ELIC, ¿no? Como directora de nuestra Fundación ELIC en Perú, nos da un pensamiento muy enfocado y una experiencia muy, muy importante en cuanto a las actividades y las situaciones y circunstancias en las que estamos trabajando en Perú, en diversas, tanto en ámbitos curriculares como en ámbitos extracurriculares. Yo también agradecerte, Alberto, agradecer al doctor Cuadros, realmente su perspectiva no solamente desde las ciencias educativas, sino también la filosofía, ¿no? Qué importante es esta combinación, ¿no? de la filosofía como eje central de la formación de todo ser humano, también a nuestros fundadores, ¿no? Que hacen posible todo esto, el doctor David Juan Ferriz Olivares, ¿no? Con la maestra María Linda Serfar Bulú, ambos fundadores de la CELIC, y a su vicepresidente, el maestro José Miguel Borón de Andrade, también, bueno, los tenemos acá presentes, ¿no? Que nos inspiran a llevar adelante estos espacios.
Y bueno, hemos llegado al final de este primer podcast de Me Asombra la Verdad y quizá podemos despedirnos todos diciendo al mismo tiempo Me Asombra la Verdad y chao. ¿Qué les parece? A la cuenta de 3. 3, 2, 1. Me asombra, Me asombra la verdad. verdad. Así que bueno, hasta la próxima. Chao. Correcto.